Antes de entrar en la plática, hay algo que me gusta decir siempre que vamos a dar la plática del bautismo, y es lo siguiente. Es que el bautismo el tema del bautismo, la plática del bautismo, es una plática familiar, ¿sí? Es una plática de la familia de Dios. Es una plática donde todos la escuchamos. Ahora tú puedes decir, oye Roberto, pero yo ya me bauticé. ¿Cuál es el propósito de escuchar la plática del bautismo si yo ya me bauticé? Bueno, hay ciertas verdades tan increíbles en la Biblia que es bueno que las escuchemos una y otra vez. Otra cosa que sucede es que cuando tú escuchas, tú que ya te bautizaste, escuchas el tema del bautismo al lado de una persona que no se ha bautizado, es también el parte de ser familia, ¿sí? Es parte de ser comunidad, ¿sí? Entonces es una plática familiar. Y otra cosa que siempre digo es que las verdades espirituales del bautismo nos siguen toda la vida, ¿sí? Son parte de quienes somos. Entonces no es como una verdad que aprendemos solo para bautizarnos, no. Son verdades que deben de acompañarnos, que si te bautizaste hace 10, 15, 20 años, las verdades del bautismo siguen vigentes en tu vida, son útiles para tu vida, así que es bueno recordar estas verdades. Bueno, ahí tienes tu bosquejo y me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Jesús afirmó que el bautismo es muy importante, ¿sí? Dijo que era muy importante en la vida de sus discípulos. ¿De qué manera podemos, por qué sabemos esto? Fíjate lo que dijo en Marcos 16:16. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, todos nosotros como discípulos de Jesús debemos de entender lo siguiente. Si el bautismo fue importante para Jesús, entonces lo debe de ser para nosotros. Todo aquello que fue importante para Jesús mientras vivía aquí en la tierra debe de ser importante para nosotros. Todo aquello que Jesús expresó en los evangelios y es importante para Él, debe de ser importante para nosotros. Es por eso que debemos de entender las razones, debemos de entender lo que el bautismo es y lo que hace en nosotros. Y esto es muy importante lo que acabo de decir, lo que el bautismo es y lo que el bautismo hace en cada uno de nosotros. Para empezar, el bautismo es un sacramento. Y esta palabra sacramento, tú y yo la escuchamos en la iglesia. Si estás relacionado con la iglesia, si has ido a la iglesia, sabes, ¿verdad?, de la existencia de esta palabra, la palabra sacramento. Y te preguntarás, oye, ¿sí qué es un sacramento? Bueno, un sacramento es una ceremonia que fue afirmada por Jesús en palabra o acción. Un sacramento es una ceremonia, ¿sí?, que fue afirmada por Jesús en palabra o acción. Pudiéramos decir una ceremonia espiritual afirmada por Jesús en palabra o acción. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Podemos pensar en el matrimonio, ¿sí?, la ceremonia matrimonial. Jesús, aunque Él no se casó, ¿verdad?, Él no practicó el matrimonio, pero Jesús afirmó el sacramento del matrimonio a través de sus palabras. Los sacramentos afirman verdades espirituales y son canales de la gracia de Dios. Esa sería la definición de sacramento. Los sacramentos afirman verdades espirituales y son canales de la gracia de Dios. Entonces, volviendo al ejemplo del matrimonio, de la ceremonia matrimonial, aunque Jesús, él no se casó personalmente, Él estuvo en bodas, habló del matrimonio y lo afirmó como una institución, como algo que debemos de honrar, ¿sí?, a través de sus palabras. Fíjate lo siguiente, la ceremonia matrimonial afirma
la verdad espiritual de que ya no son dos, sino uno solo. Y es un canal de la gracia de Dios al ser Dios mismo el que une a la pareja. Por eso Jesús dijo, él cuando estaba hablando del matrimonio, Jesús dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Sí? Así que Jesús, en sus palabras, afirmó la ceremonia matrimonial como un sacramento que tú y yo debemos de obedecer, que tú y yo debemos de practicar. Así que cada vez que una pareja se acerque a mí y me diga, oye, estamos casados por el civil, ¿crees que es una buena idea que nos casemos por la iglesia? Inmediatamente yo voy a decir, sí, es una buena idea, porque es honrar el sacramento que Jesús afirmó y que nos enseñó a afirmarlo. ¿Sí? Otro sacramento que encontramos en la Biblia es el sacramento de la Santa Cena. Entonces tú te puedes pensar, si tú eres casado y te casaste por la iglesia, ¿sí? Participaste del sacramento del matrimonio. Si estás en la iglesia y de tiempo en tiempo participas de la Santa Cena, estás participando de otro sacramento que Jesús afirmó, que Jesús dijo que deberíamos de practicar. A diferencia del matrimonio, la Santa Cena Jesús sí lo practicó. ¿Sí? La Santa Cena que nosotros tenemos surge de la última cena de Jesús. Entonces, volviendo a la definición, un sacramento, ¿sí? Es una ceremonia afirmada por Dios en práctica o en palabra. El matrimonio en palabra, pero la Santa Cena en práctica. Él tomó la Santa Cena. Y decía, ¿verdad? Yo, que los sacramentos son canales, son verdades espirituales y son canales de la gracia de Dios. Cuando piensas en esto en la Santa Cena afirma la verdad espiritual que Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad espiritual que la Santa Cena afirma. Y es un canal de la gracia de Dios, ya que al comerla tenemos comunión con Cristo. Wow, qué interesante, ¿verdad? Cuando vemos lo que son los sacramentos. Bueno, en el caso del bautismo, Jesús no solo dijo que nos bautizáramos, no solamente lo afirmó con sus palabras, sino que nos puso el ejemplo. Jesús no solamente dijo que era bueno que nos bautizáramos, así como dijo que era bueno que nos casáramos, sino que él mismo se bautizó. Entonces ahorita les puse el ejemplo, ¿verdad? Como en el caso del matrimonio no lo practicó, pero lo afirmó. En el caso del bautismo lo afirmó, diciéndonos que el que crea y sea bautizado será salvo. Y luego nos puso el ejemplo él bautizándose. Marcos 1:9 dice, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Sí? Así que cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, estamos haciendo una ceremonia que Jesús mismo hizo. Cuando tú y yo nos bautizamos, estamos haciendo una ceremonia que Jesús mismo hizo. Y ¿sabes qué? Tenemos que entender que Jesús no hace cosas por hacerlas simplemente, cosas sin sentido, cosas sin propósito. Por eso yo decía al principio, ¿verdad? Que el bautismo no solamente es algo que hacemos, pero es algo que hace algo en nosotros. Sí, es para nuestro beneficio, es para nuestra bendición. Ahora, entiendo yo que el tema del bautismo es un tema que provoca preguntas, es un tema para algunas personas, un tema complicado cuando piensan si deben de bautizarse. ¿Sí? Algunas preguntas comunes es, por ejemplo, ¿quién se puede bautizar? ¿Sí? Regularmente, hoy va a haber bautismos en la iglesia. La primera pregunta que tal vez viene a tu mente, a tu corazón es, ¿me podré bautizar yo? ¿Se podrá bautizar mi hijo, mi hija? ¿Quién se puede bautizar? Pero otra pregunta que es muy común también es esta idea de que si todo debe de estar bien antes de bautizarme, si todo debe de ser perfecto en mi vida
antes de bautizarme? ¿Qué tanta Biblia debo de saber antes de bautizarme? ¿Qué tan bien debo de estar viviendo antes de bautizarme? ¿Qué si todavía estoy batallando con cosas? ¿Qué si quiero seguir a Jesús pero lo encuentro difícil? ¿Me puedo bautizar? ¿No me puedo bautizar? ¿Cuáles son las condiciones del bautismo? Ahora, la siguiente parte, la respuesta a esas preguntas es una respuesta que requiere fe, ¿sí? Porque lo único necesario para ser bautizado es creer el Evangelio, ¿sí? Eso es lo único. Tú puedes estudiar la Biblia, leer la Biblia y vas a llegar a esta conclusión. Lo único que se requiere para ser bautizado es creer el Evangelio, que es lo mismo o que es también lo único necesario para ser salvo. ¿Sí? ¿Qué requiere la Biblia para que tú seas salvo? Que creas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para ser salvos tenemos que creer. Obviamente, habrá otras cosas que vienen a nuestra vida después de creer. Oye, Roberto, entonces no tengo que obedecer a Dios, no tengo que guardar los mandamientos, ¿sí? Y yo te diría, no para ser salvo, pero sí como una evidencia de tu salvación. Sí como una señal de que tu salvación es real. Realmente sucedió un cambio espiritual en tu vida que va a provocar que seas más obediente, que va a provocar que guardes los mandamientos. Pero no somos salvos a través de guardar los mandamientos. Somos salvos a través de creer y de confiar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, lo único que se requiere para ser salvo es creer. Lo único que se requiere para ser bautizado es creer. Me adelanté un poquito, pero veamos los pasajes. Primeramente, creer para ser salvo. En una ocasión alguien le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué sencillo, ¿verdad? Pero luego acabamos de leer en Verbum Dei que para ser bautizado es lo único que se requiere. Debemos de creer para ser bautizados. La historia que leímos en Verbum Dei dice lo siguiente, dice entonces Felipe, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí? ¿Qué fue el único requisito que Felipe le puso al eunuco para bautizarse? Que fuera perfecto, que fuera súper obediente, que se supiera toda la Biblia. No, le dijo que creyera. De hecho, cuando leímos la historia, nos dimos cuenta que el eunuco estaba leyendo la Biblia y no la entendía, ¿sí? Entonces no está basado en qué tanto sabes de la Biblia, está basado en que si crees en el Evangelio, si crees en lo que Jesús hizo por nosotros. No está aquí en mis notas de la plática, pero si recuerdas al Verbum Dei, al final dice la Biblia que cuando Felipe bautizó al eunuco, de repente Felipe se desaparece, el Espíritu Santo lo transporta a otro lugar, el eunuco se queda solo, pero dice, pero siguió su camino alegre. ¿Sí? Uno de los frutos de entender el bautismo y de ser bautizados en fe, creyendo el Evangelio, es que va a producir en nosotros alegría. Uno de los grandes problemas del cristianismo en algunos, o de la religión mejor dicho, es que tú y yo estamos constantemente creyendo que nosotros nos estamos salvando a nosotros mismos.
que se trata de lo que yo hago, se trata de mis esfuerzos, y eso pone mucha presión en los seres humanos. Y cada vez que no somos perfectos, nos hundimos, nos deprimimos, porque no nos estamos salvando a nosotros mismos. Pero cuando entendemos el bautismo y sabemos que se trata de lo que Jesús hizo por nosotros y creemos el Evangelio, eso nos da libertad, eso nos da paz, eso nos da confianza para saber que somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y como el eunuco podemos seguir nuestro camino con alegría, ¿sí? Ahora, tiene mucho sentido cuando ya conectas las dos cosas, ¿verdad? Creer para ser salvo y creer para ser bautizado. Tiene mucho sentido que lo único necesario para ser bautizados sea creer el Evangelio, que es lo único necesario para ser salvo, ya que el bautismo representa visiblemente lo que sucedió en nosotros cuando creímos en Jesús. La ceremonia del bautismo, ¿verdad? Si has estado en Epicentro o sabes cómo bautizamos los cristianos, bautizamos, bueno, nosotros en esta iglesia bautizamos sumergiendo a la persona en el agua, ¿sí? Entonces tomamos a la persona, la sumergimos en el agua y ahí la dejamos, no te creas. La sumergimos en el agua y luego la sacamos. Y lo que eso representa es el proceso de salvación de todos nosotros que sucede espiritualmente en nosotros el día que creímos. Por ejemplo, a lo mejor tú has estado viniendo a Epicentro, tienes pocas semanas y de repente estás en medio de la alabanza, estás escuchando una plática y llega ese momento en el que crees la verdad del Evangelio, crees que Jesús es el Hijo de Dios, crees que Él vino y murió por ti. Y nadie te preguntó, y yo no hice una invitación para que creyeras, pero en ese momento creíste. Bueno, en ese momento eres salvo. Obviamente debemos de confesarlo, obviamente debemos de declararlo, pero somos salvos en el momento que creímos, ¿sí? Pero luego el bautismo es una declaración pública, es una ceremonia visual que representa lo que sucedió en nosotros el momento en el que creímos, y sobre eso vamos a hablar más el próximo domingo, ¿sí? Pero es muy importante entender que cuando hablamos de salvación y hablamos de bautismo, estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de lo mismo. El bautismo afirma la verdad espiritual de que somos salvos por gracia, ¿sí? El bautismo afirma la verdad espiritual de que somos salvos por gracia. Y aquí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el pasaje que leí, ¿verdad? Al principio de Jesús, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y aquí pudiéramos decir, oye, entonces, si no me bautizo no soy salvo, porque Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero yo creo que la razón por que están en el mismo renglón es porque ambas cosas hablan de lo mismo. La salvación y el bautismo son el mismo evento, ¿sí? Es lo que ha sucedido en todos nosotros. Ahora, hablando de creer el Evangelio para ser bautizados, es por esa razón que en Epicentro bautizamos adolescentes, a jóvenes y adultos que creen el Evangelio. Hay una diferencia entre nosotros y algunas iglesias, principalmente la Iglesia Católica, donde se bautizan bebés. En el caso de nosotros bautizamos adultos. No juzgamos a la Iglesia Católica por bautizar bebés, pero nosotros, tratando de ser lo más apegados que nosotros podemos a las Escrituras, es tomar el pasaje que dice que debemos de creer para ser bautizados. Pero tal vez tú vienes a Epicentro y tú dices, oye Roberto, pues yo crecí en una iglesia católica y mis papás me bautizaron, ¿sí? Y a veces, cuando esto sucede,
eso puede traer cierto conflicto a tu vida. ¿Qué estoy haciendo si me bautizo y mis papás ya me bautizaron de niño? ¿Qué significa eso? No quiero ofenderlos, no quiero lastimarlos. En algunos casos, ¿verdad? Si eres mal enseñado, te pueden animar a que les digas a tus papás que ellos estuvieron mal al bautizarte de bebé. Pero eso no es lo que enseñamos en Epicentro. Número 1, enseñamos que sí creemos que es necesario creer para ser bautizados. Pero número 2, debemos estar agradecidos con nuestros padres por su fe. ¿Sí? Cuando éramos bebés se preocuparon por ti, se tomaron el tiempo de llevarte y bautizarte, ¿verdad? Interesados en tu bienestar. Y yo creo que eso es digno de agradecimiento. ¿Sí? Pero ahora que eres adulto, ya no se trata de la fe de tus papás, se trata de tu fe, se trata de lo que tú crees, se trata de honrar lo que la palabra de Dios dice. Así que si tú dices, oye, ¿cómo les digo a mis papás que me bautizaron de bebé? ¿Cómo les digo que me voy a bautizar? Pues diles que te vas a bautizar y dale las gracias porque te bautizaron de bebé. Dale las gracias porque se preocuparon por ti. Dale las gracias porque pensaron en ti, porque pensaron en tu salvación. Pero obviamente tú puedes explicarles, pero ahora entiendo que es necesario que yo crea, que sea una decisión mía. ¿Sí? Así como tú y yo no somos salvos a través de la fe de alguien más, ¿sí? Tampoco debemos de bautizarnos a través de la fe de alguien más. Debe ser nuestra fe. Aún en la actualidad, tú no te debes de bautizar porque simplemente yo lo estoy diciendo. No debes de bautizarte porque tus amigos se están bautizando. No debes de bautizarte porque alguien te está presionando para que te bautices. No, debe ser una decisión muy personal, como la decisión de recibir a Jesús en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, cuando leemos, ¿verdad? El que crea y sea bautizado será salvo. Como dije ahorita, algunos se preguntarán, ¿qué quiere decir si creo pero no me bautizo? ¿Quiere decir que no soy salvo? Si Jesús dijo, el que crea y sea bautizado, ¿quiere decir que no soy salvo? Pero veamos algunos escenarios en los que una persona dice creer en Jesús y no se bautiza. Porque esto sucede. Tal vez tú estás aquí y tú dices, oye Roberto, yo tengo años que creo en Jesús, confío en Él para mi salvación, pero no me he bautizado. Pero estoy escuchando que estás diciendo, el que crea y sea bautizado. ¿Quiere decir que si no me bautizo no soy salvo? Okay, ¿cuáles pueden ser algunas de las razones por las que alguien no se bautiza? ¿Sí? Número 1, hay veces en que hay personas que literalmente no se pueden bautizar. Y déjame te lo explico. A veces es cuestión de tiempo. Hay personas que por fin creen en Jesús en el lecho de muerte, antes de morir, minutos antes, instantes antes de morir. Alguien llega, les presenta el Evangelio y en ese momento creen, en ese momento reciben a Jesús en su corazón. Y en algunos de esos casos no hay tiempo para bautizarlos. En algunos casos están muy débiles, no hay lo necesario para llevar a cabo el bautismo. Entonces la pregunta lógica sería, híjole, creyó, pero no se bautizó porque se murió. ¿Quiere decir que no es salvo? Y yo creo que todos sabemos la respuesta, ¿verdad? No, sí es salvo. ¿Sí? Sí es salvo. Y el ejemplo más gráfico que tú y yo tenemos es de Jesús estando en la cruz y el pecador que está en una cruz a su lado, que le dice, ¿verdad? Hey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, bájate para bautizarte. No, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? En ese momento, mientras el pecador estaba en la cruz, no era factible bautizarlo. ¿Sí? Pero creyó. Por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras ocasiones también hay problemas físicos, hay dificultades. Nosotros tomamos, aunque creemos en el bautismo por sumersión, ¿se dice? Sumersión, ¿sí? En algunos casos, si hay problemas físicos, médicos y alguien no puede
ser bautizado de esa manera. Simplemente lo sentamos en una silla y le echamos el agua en su cabeza. Pero estamos entendiendo que hay un problema físico por el cual no se puede llevar a cabo el bautismo como regularmente lo hacemos. Hay otras personas que creen y no se bautizan porque no se les ha enseñado acerca del bautismo. Imagínate que alguien llega a una iglesia, recibe a Jesús, o alguien llega a su casa y le comparte el evangelio y recibe a Jesús, pero luego después de ahí nadie le enseña acerca del bautismo. Entonces hay personas que no se están bautizando, que no se han bautizado simplemente porque no se les ha enseñado. Y ninguno de nosotros diríamos, no supo, no se bautizó, así que no es salvo. No, claro que es salvo. ¿Sí? Pero eso me lleva al tercer grupo de personas, que es el grupo que a mí me preocupa. Personas que no se bautizan aún cuando se les enseña bien y entienden claramente lo que es el bautismo. Esa es una posición que a mí como pastor me causa cierta preocupación. Para mí es la condición de mayor riesgo, porque demuestra lo que yo podría considerar como negarse a confesar públicamente su fe en Jesús. Que eso es otro aspecto que tú y yo debemos de entender. Tú y yo, a lo mejor no tanto en Epicentro, pero la cultura moderna es el llamado a recibir a Jesús en tu corazón. Eso es lo que la mayoría de nosotros conocemos. El llamado al altar, se decía antes, ¿verdad? Y es donde la persona que está predicando dice, ¿quiénes de ustedes? Y que lo hacemos a veces en Epicentro, no lo hacemos todos los domingos, pero de tiempo en tiempo lo hacemos. Decimos, ¿quiénes de ustedes quisieran recibir a Jesús en su corazón? ¿Sí? Ya, tú levantas tu mano y te guiamos en una oración a recibir a Jesús en su corazón, en tu corazón. Bueno, aunque creemos que eso se puede hacer y creemos que está bíblicamente alineado con lo que podemos hacer, no era lo que siempre se ha hecho. ¿Sí? Si tú lees los libros de Hechos sobre todo, no vas a encontrar que eso se hacía siempre. ¿Sí? El invitar a una persona a recibir a Jesús en su corazón. Así que la idea de levantar la mano y confesar a Jesús públicamente no era realmente como se hacía en la iglesia primitiva. La manera en que tú confesabas visiblemente o públicamente tu fe en Jesús era a través del bautismo. El bautismo era la confesión pública. No levantar la mano en la reunión, no, era el bautismo. ¿Sí? Entonces cuando pensamos en el cristiano moderno que rehúsa a bautizarse, lo podríamos igualar con negarse a confesar su fe en Jesús públicamente. Por eso dije, esa condición es la de más riesgo, porque ¿qué implica? ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice del cristiano que no se quiere bautizar? La otra cosa es que el no querernos bautizar, cuando decimos que creemos en Jesús, es que el bautismo es un sacramento, pero fue Jesús mismo el que nos dijo, bautícense. ¿Sí? Entonces, es raro un cristiano, ¿verdad? Que dice, sí, yo creo en Jesús, creo que Él murió por mí, creo que Él es mi Salvador. Y luego Jesús dice, bautízate. Y luego el cristiano dice, no. Sí, dices tú, algo no está en su lugar, algo no está, porque, ¿qué significa? Que así como le dices a Jesús que no en el bautismo, mañana le vas a decir que no en otra cosa. Mañana le vas a decir que no cuando hable a tu corazón, cuando te confronte con áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas, con pecados de tu vida, tu respuesta va a ser que no. Es un acto de obediencia el bautismo. ¿Sí? Entonces, si tú eres una persona que dices que crees en Jesús, sabes que eres salvo por tu fe en Jesús, por lo que Él hizo por ti, y no te has bautizado, yo te animo a que consideres cuál es la razón por la cual no lo has hecho. Ahora, esto me lleva a lo siguiente. El bautismo no está basado en nuestra perfección. Quiere decir que si tú entiendes lo que el bautismo es,
Y tú te bautizaste hace 5 años, hace 10 años, hace 1 año. Pero después de bautizarte te has equivocado, has pecado. A lo mejor hasta dejaste la iglesia por un tiempo y estás regresando. En Epicentro no consideramos que te debes de volver a bautizar. En Epicentro creemos que tu fe en Jesús es lo que te salva. Que tu fe en Jesús, a pesar de tus problemas, a pesar de tus dificultades, a pesar de tus errores, sigue siendo el único método, la única forma para ser salvo. Tendrás que reconciliarte con Jesús, tendrás que volver a la palabra de Jesús, tendrás que volver a la iglesia, pero ya fuiste bautizado, ¿sí? Entonces no es necesario que te vuelvas a bautizar, ¿sí? Esto me lleva a otro aspecto importante de los sacramentos, y es que sacramento proviene de la palabra latina para juramento, ¿sí? La palabra sacramentum significa juramento. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que cuando tú y yo practicamos un sacramento, en esencia estamos haciendo un juramento, ¿sí? Y cuando pensamos en esto, un juramento es una promesa solemne que llama a Dios como testigo. Ponte a pensar, por ejemplo, en la ceremonia matrimonial. Qué interesante la ceremonia matrimonial. Es un sacramento. En cierto sentido, la ceremonia matrimonial es un juramento también, que el hombre y la mujer se van a dar en esa ceremonia. Es una promesa solemne. Es una ceremonia, pero es una promesa solemne. Fíjate todo lo que hacemos cuando nos vamos a casar, ¿verdad? Invertimos dinero, en algunos casos mucho dinero, invitas a tu familia, invitas a tus amigos, haces fiesta, haces comida, haces baile, haces todo, ¿verdad? Todo lo que gira alrededor de una boda. Con el único propósito, el centro de esa ceremonia es que 2 seres humanos llamen a Dios como testigo y se comprometan a ser uno, se comprometan a vivir juntos, se hacen el juramento de amarse todos los días de su vida, de estar juntos en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad. Es un juramento, pero qué interesante, ¿verdad? Que alguien puede decir, pues haces el juramento ahí en tu casa, en la sala de tu casa. No, es que es un juramento solemne, es algo muy importante. Estamos llamando a Dios como testigo. Vale la pena lo que gastamos, vale la pena hacer fiesta, vale la pena que venga toda la familia, vale la pena que venga todos los amigos, porque es una promesa solemne donde Dios está presente. De hecho, la Biblia dice que tú y yo no debemos de jurar ni andar llamando a Dios por testigo en todas las cosas. Voy a tu casa, te lo juro. No, te voy a pagar, te lo juro. No, yo diría que la única licencia que tenemos los cristianos para jurar es en los sacramentos, es a través de los sacramentos. Porque el sacramento es una promesa solemne, es un juramento en cierto sentido, ¿sí? Si piensas otra vez en el matrimonio, a través del sacramento del matrimonio llamamos a Dios como testigo de las promesas que hacemos como marido y mujer. Y siempre me gusta decir esta parte, ¿verdad? Si tú eres una muchacha, ¿verdad?, que te vas a casar o quieres casarte, de repente tu novio te dice, pues es que no hace falta casarnos. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú sabes que nunca te voy a dejar. Vamos a vivir juntos, no es necesario casarnos. Bueno, hay un secreto del verdadero amor, y es que el verdadero amor llama a Dios como testigo. Si tu amor es verdadero, no vas a tener duda en llamar a Dios como testigo. Pero si no estás tan seguro si tu amor es real,
No estás tan seguro que tu amor es para toda la vida, para serle fiel a tu esposa o a tu esposo para toda la vida. Entonces podemos decir, hay que no llamar a Dios como testigo. ¿Sí? Pero eso es lo bello del matrimonio, de la ceremonia matrimonial. Llamar a Dios como testigo afirma, fortalece nuestro amor como pareja. A través del sacramento del bautismo llamamos a Dios como testigo de nuestra declaración pública de fidelidad a Cristo. Cuando tú te bautizas, en este contexto, ¿verdad?, de que un sacramento es un juramento, es que tú estás declarando públicamente, estás llamando a Dios como testigo de esta decisión tan importante de honrar a Jesús, de obedecer a Jesús, de servirle a Jesús. Y eso me lleva al siguiente punto. Necesitamos, para bautizarnos, necesitamos creer. Es lo único que necesitamos, es creer. Pero sí debemos de anticipar que el camino después del bautismo es el camino de la obediencia. Es el camino de honrar a Jesús. Es el camino de servir a Jesús. Y mira, ese es el secreto. Si tú dices, oye Roberto, me quiero bautizar, pero no estoy tan seguro de que quiero obedecer a Jesús. No estoy tan seguro de que lo quiero honrar, no estoy tan seguro de que quiero vivir para Él. Yo te diría, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo de que analices tu salvación. Se me hace que no sabes de lo que estás hablando, no has entendido realmente de lo que hablamos cuando hablamos de salvación. Porque la evidencia de que realmente somos salvos es nuestro gran deseo de honrar a Jesús. No estoy diciendo que siempre lo hagamos, no estoy diciendo que seamos perfectos al hacerlo, pero es casi inseparable. Si tú realmente eres salvo, si tú realmente has puesto tu fe en Jesús, el deseo que va a dominar tu vida es el deseo de estar cerca de Jesús, de honrar a Jesús, de servir a Jesús. Entonces, cuando nos vamos a bautizar o cuando nos bautizamos, tenemos que anticipar que esa es la vida que queremos vivir. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer realmente. El bautismo es también el inicio de un patrón de conducta en nuestra vida, donde la intención es hacer todo para honrar, obedecer, servir a Dios y a los demás. Cuando tú te bautizas, estás obedeciendo a Jesús. Pero cuando sales de las aguas, tu compromiso es seguir obedeciendo a Jesús.